comunidad de ETM y el público en general. Es una actividad completamente gratuita que presta la institución a través de la facultad, el consultorio y los ya nombrados apoyos en el marco de esa responsabilidad social empresarial que tiene la institución. Voy a hacer la presentación del profesor Edwin, que nos acompaña en este momento y va a ser nuestro speaker. Hola, el profesor Edwin. Hola. El profesor Edwin Jiménez es actual docente de dedicación de tiempo completo en el ITM, de formación es economista, tiene una maestría en administración financiera y es actual estudiante del doctorado en administración. Tiene experiencia profesional en desarrollo de negocios financieros, evaluación financiera y gerencia de proyectos en el sector agropecuario. Ha desempeñado funciones en diferentes empresas como director de desarrollo de negocios y gerente de proyectos. Ha participado en procesos de medición de implementación de benchmarking para las compañías administradas y compañías donde éstas intervinieron bajo la modalidad de consultoras. Adicionalmente, ha realizado consultorías sobre riesgo financiero agropecuario para proyectos de investigación liderados por el Ministerio. El profesor ha tenido o tiene el gran privilegio de unir la parte académica con la parte práctica en el sector real. La persona que nos acompaña hoy, profesor, presento por acá también nos acompaña Johnny Hans, que es el director de la escuela o de la oficina de egresados de la institución, y el resto de compañeros de apoyo de esta charla. Profesor, todo suyo al auditorio, bienvenidos a que le saquen el mayor provecho a esta iniciativa nacida del consultorio, de la facultad y con el apoyo de egresados y la Dirección de Bienestar Estudiantil. Profesor, suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, profesor Haroldo. Pues ya hice una presentación muy extensa sobre mí. Algunos de los asistentes incluso los conozco, fueron estudiantes míos. Entonces, pues, bienvenidos a la charla. Espero pues que se cumplan sus expectativas. En caso de que tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano incluso en el transcurso de la charla. Voy a hacer dos cosas. La primera es que por el chat, el problema es que no todos van a tener acceso a esa información. Mm, bueno, estoy viendo que no se puede, o sí. A ver, yo ya miro. Mm, bueno, tenía programado enviar por el chat un archivo, pero veo que no está habilitado para eso. Profe, si quiere me lo envía o yo se lo envío a Johnny, que es la persona que hizo todo el ejercicio de la Ujú. creación del link y él es que le permite para que él a su vez lo pueda montar. Yo por allí también le voy a enviar a Johnny una lista de una asistencia para que cada uno, es una cosa sencillita, el nombre, el apellido, el teléfono, el correo y qué tipo de público es. Una cosa muy sencilla para que nos quede la trazabilidad ahí de la llave. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Mientras tanto, aunque ya quedo con las dudas de cuál será el acceso que tengan a esa documentación, les voy a enviar entonces el documento. Por acá lo voy a cargar para el profesor Haroldo. eh, y pues nos queda el compromiso de que las personas que no pudieron acceder a esa documentación, pues puedan acceder posterior a la charla, ¿cierto? Hola, Hola. mucho trabajo, ¿qué? Perdón, recuerden apagar los Hola, micrófonos Si sí, quieres, sí, por si no van favor. a hay participar. un bulto al suelo. ¿Qué más de- Hola, por favor. Ah, a ver, yo miro por acá quién está participando extra. Listo, entonces recuerden el tema de los micrófonos. Adicional a eso, para mejorar la transmisión de la información, voy a apagar la cámara. Creo que pues inicialmente la aprendí como para presentarme. eh, las personas que no me conocieran, pues mucho gusto. Como ya lo dijo el profesor Haroldo, soy Edwin Jiménez y a partir de este momento voy a iniciar entonces con mi pantalla compartida.
Espérenme un segundo. Listo. Entonces aquí está la presentación para el día de hoy. La presentación tiene una connotación muy especial y es que dice que estamos hablando de optimización de flujos de caja. Desde luego, un proceso de optimización es un proceso muy técnico donde uno tiene una serie de restricciones y pues elige un óptimo, en ese caso un máximo o mínimo, de acuerdo con esas restricciones. Sin embargo, nosotros no nos vamos a enfocar en ese componente tan técnico, sino que vamos a tratar básicamente estas tres cositas que son muy importantes dentro del proceso, en el trabajo con los flujos de caja. La primera de ellas es cuáles son los modelos de flujos de caja que existen. La segunda es cómo funciona el capital de trabajo y cómo está asociado al ciclo de conversión de efectivo. Y la tercera es qué otros indicadores me sirven a mí para hacer una gestión de ese capital de trabajo. Los voy a poner un poquito más en contexto y es que hace un tiempo estaba conversando con el profesor Haroldo y hablábamos de cuáles eran los errores más comunes que encontrábamos, digamos que en las proyecciones de los flujos de caja, sobre todo de los emprendimientos, y uno de esos era la ausencia o problemas con el cálculo del capital de trabajo neto operativo. Entonces, en algunos casos, ni siquiera aparece ese valor, o sea, no tenemos idea de qué es, no sabíamos que existía, ¿sí? Y la otra es, pues, muchos problemas entonces al momento de estimarlo, porque el cálculo o el estimado, la metodología para estimar ese capital de trabajo neto operativo provenía básicamente de lo que ellos intuitivamente creían que debería ser el capital que tenían o que necesitaban para poder operar el negocio. Vamos a ver, pues, que hay una metodología propuesta, no sería la única, pero digamos que es la que es más conocida, de esa es de la que vamos a hablar, y vamos a hablar pues de cómo se calcula y cómo hacemos el control de esos indicadores. Entonces, la primera confusión inicia con los modelos de flujos de caja. Y es que resulta que tenemos algo que se llama flujo de efectivo, ¿cierto? Cuando hablamos de flujo de efectivo, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, porque a veces a uno el jefe le dice, "Ey, hágame un flujo de efectivo", y puede ser que le esté hablando de un flujo de tesorería, que básicamente son los ingresos menos los egresos y pare de contar, ¿cierto? Y eso proyectado en el muy corto plazo. Pero casi siempre cuando hablamos de flujo efectivo estamos hablando del estado de flujo efectivo, que es uno de los estados financieros más subvalorados en el análisis financiero o en la gestión financiera. O sea, no es tan común que nosotros tomemos resultados del estado de flujo efectivo. Incluso es muy común que tengamos indicadores entonces de rentabilidad, por ejemplo, que mezclen datos del estado de resultados, ¿sí? Como la utilidad operacional con datos del estado de situación financiera como los activos. Entonces, la utilidad operacional dividida a los activos es una forma de calcular la rentabilidad del activo. No es la única que existe, pero pues es común que se utilice eso. Pero con el estado de flujo efectivo casi no creamos indicadores. Ahora les voy a decir cuál es el problema de no considerar muy bien el estado de flujo efectivo. En principio, pues el estado de flujo efectivo me va a mostrar todos los movimientos, eh, cómo se distribuyen las actividades de operación, ¿sí? Cómo esas actividades de operación y esas actividades de financiación le generan caja a una compañía, y cómo se distribuye esa caja. O sea, en esencia es más o menos algo como lo que estamos viendo acá. Luego la caja se tiene que distribuir en actividades que son de inversión y pagando la financiación. O sea, la financiación tiene dos signos: cuando ingresa el dinero como pasivos financieros, o sea, cuando estamos recibiendo el dinero del banco, o cuando los socios nos entregan el dinero, eso es una actividad de financiación. Ellos hicieron un aporte de capital, están financiando la compañía o están financiando el capital. Pero desde luego, estas actividades de financiación esperan un pago. ¿Cuál es el pago? Pues para los bancos, o sea, los pasivos financieros, el pago sería el servicio de la deuda, y para los dueños o los socios, el pago serían los dividendos. Entonces,
Básicamente eso es lo que me va a mostrar el estado de flujo efectivo, esas cositas o esa interacción. Ahora, hay algo muy importante, pues esto, bueno, no sé qué tan importante sea, pero vale la pena aclararlo, y es que algunos autores, sobre todo muy locales, consideran que el pago de dividendos es un pago diferente del flujo de caja, ¿sí? O sea, la caja se genera para pagar actividades de financiación, y las actividades de financiación son solo servicio de deuda, y entonces los dividendos los toman como un componente aparte. Pero digamos que mundialmente es bastante aceptado, y pues y es apenas lógico que en realidad el pago de dividendos sea el pago de los aportes de capital que también hacen parte de una actividad de financiación. En otras palabras, un estado de flujo efectivo está compuesto por, primero, pues la caja neta sumadas las depreciaciones y las amortizaciones. A eso generalmente le llamamos generación interna de fondos. Después de eso, nosotros no vamos a sumar el capital de trabajo. Y ojo que aquí empieza a aparecer el concepto del capital de trabajo y por qué se vuelve importante, que entonces el estado de flujo efectivo también es importante porque pues lo tiene presente en el efectivo que genera la operación. Y entonces ahí vamos a restarle los aumentos en las cuentas por cobrar, en inventario, y sumarle los aumentos en cuentas por pagar. En otras palabras, ese conjunto de cuentas o ese grupito de cuentas es precisamente lo que llamamos variaciones de capital de trabajo. Además, pues también tenemos en cuenta las inversiones. Entonces, las inversiones son todas las compras de activos fijos, intangibles o cualquier otro tipo de inversiones. Y fíjese que aquí no estamos restando del anterior el siguiente, sino que estamos haciendo como unos subtotales. O sea, primero queremos saber cuál fue el efectivo que se generó en la operación. Ese es el que llamamos el número uno. Y después de eso, queremos saber cuál es el efectivo que se generó o demandó la inversión, y ese es el que llamamos el número 2. Además de eso, pues también están los movimientos del capital. Entonces, aumentos de pasivos de corto y de largo plazo, aportes de los dueños y pagos de dividendos son entonces los movimientos de la financiación. Y aquí hago una salvedad. Cuando hablo de aumentos de pasivos, también podría ser una disminución de pasivos, o sea, esto puede tener signo negativo. Los pasivos pueden crecer y me están aumentando el dinero, o pueden tener signo negativo y significa que tengo que pagarlos. Eh, Adicional a eso, pues toda esa financiación también tiene un subtotal que llamamos flujo neto en actividades de financiación. En otras palabras, en el estado de flujo efectivo, yo voy a tener los cambios entre uno, operación, menos 2, inversión, más 3, financiación, que, ojo pues, la financiación puede ser negativa, o sea, más por menos puede dar menos. Si a esos cambios netos de efectivo yo le sumo el saldo inicial del efectivo, voy a tener algo que llamo saldo final. Ahora, en un momentico, vamos a llevar eso a un ejercicio práctico para que me entiendan bien. Pues como les decía, los primeros componentes son variaciones de capital de trabajo. Aquí hay otra cosa importante, esto lo traje del libro de Harry Briggan, y los americanos tienen o separan las cuentas, cuentas por pagar en una cosa que llaman accruals, que son los aumentos y salarios e impuestos por pagar, perdón, pero nosotros pues todo eso lo metemos en cuentas por pagar. Entonces, esa es la salvedad pues acá, por si de pronto resulta confuso que haya una cosa que llamemos aumentos en acumulaciones. Ahora, ese es el estado de flujo de efectivo, pero no es lo mismo que el flujo de caja libre. Entonces, fíjense que cuando a uno le hablan al principio o el jefe le pide a uno, tráigame un flujo de efectivo, uno no sabe si le está pidiendo un flujo de tesorería, que es coja los ingresos y résteme los egresos en el corto plazo, o le está pidiendo un estado de flujo de efectivo, que es lo que les acabo de mostrar, separadas la operación, la inversión y la financiación, o le está pidiendo un flujo de caja libre. ¿Sí? Ahora, Eh, desde la estructura del flujo de caja libre es un poco más fácil explicarlo,
Fíjense que este flujo de caja libre también se parece mucho a la estructura del estado de flujo de efectivo. O sea, prácticamente estoy tomando la operación, el efectivo que genera la operación, y le estoy restando la inversión. O sea, casi que del estado de flujo efectivo yo podría sacar el flujo de caja libre. Y recuerden pues que esto es nuevamente capital de trabajo. Entonces, aquí se vuelve importante el capital de trabajo porque más adelante vamos a demostrar algo eh, que es precisamente uno de los objetivos de la charla de hoy, y es que las empresas no se administran por utilidades, ¿sí? Las utilidades pueden ser engañosas. Entonces, la afirmación más contundente es que las empresas deben administrarse por flujos de caja. Ahora, cuando determinamos si las empresas se administran por flujos de caja, pues, ¿cuáles flujos de caja? Usted me está hablando del estado de flujo efectivo, del flujo de tesorería, del flujo de caja libre, y en un momentico les muestro otro más. Entonces, en principio, flujo de caja libre parecido al estado de flujo efectivo, simplemente que restamos las inversiones y aquí sí se lleva un neto o se va arrastrando el neto. Y este es el otro flujo, el que casi nunca tenemos en cuenta, pero que como emprendedores nos impacta bastante. Ese es el que llamamos el flujo de caja del inversionista. Y es que cuando nosotros somos inversionistas, pues entonces nos toca salir a pagar el crédito, el servicio de deuda, ¿sí? O pues el servicio de deuda, o, perdón, los créditos, o crear pasivos financieros, pues también van a ser un alivio sobre el flujo de caja, ¿sí? Entonces el flujo de caja del inversionista ya tiene en cuenta el componente de financiación. Aquí también pueden notar que después de la generación interna de fondos, sume los intereses, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque quiero tener el estado, la generación, perdón, el efectivo generado por la operación, lo quiero tener solo de operación. No es que los intereses realmente sean un flujo de caja, porque cuando calculo el flujo de caja del inversionista, los estoy restando. Entonces, si lo sumo acá y lo resto acá, pues el resultado neto es cero. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante y es que estoy partiendo de la utilidad neta. También es común que cuando trabajemos con el flujo de caja libre, dependiendo de cuál sea el propósito, no iniciemos con la utilidad neta, sino que iniciamos es con el NOPAT, que es, en inglés sería el Net Operative Profit After Taxes, pero pues es la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Entonces, ahí no se estaría considerando el efecto del escudo fiscal. Los americanos lo tienen muy organizado, o sea, casi siempre piensan bajo esa estructura en el flujo de caja libre, o sea, arrancan es desde el NOPAT, pero nosotros tenemos algo que se llama estructura del flujo de caja, perdón, flujo de caja desapalancado y apalancado. En este caso, el flujo de caja estaría siendo apalancado porque ya tuvo en cuenta el impacto que tienen los intereses en el escudo fiscal. O sea, se parece bastante a lo que sería la caja de la compañía. O esa es la pretensión que tenemos acá, pues para poder tomar decisiones de óptimo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que necesitamos en la compañía? Entonces, claro, hay dos cosas. Empezamos a hacer la asociación entre lo que es capital de trabajo neto operativo y los flujos de caja. Fíjense que si la empresa se administra por flujos de caja y no por utilidades, aquí hay una cosa muy importante y es yo debo conocer mis flujos de caja, el flujo de caja libre y el flujo de caja del inversionista, y aunque en las utilidades no aparece el capital de trabajo, en el flujo de caja sí aparece. Entonces, yo podría tener situaciones tan particulares como la de los hospitales en Colombia, donde ellos tienen utilidades positivas, pero flujos de caja negativos casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas de capital de trabajo y entonces, como les prometí, en un momentico hacemos el ejercicio práctico. Aquí también tengo que hacer una aclaración, y es que esto que les acabo de mostrar es muy del contexto local y está muy asociado
Ah, bueno, ¿cómo es que nosotros queremos verlo? Porque nos queremos acercar mucho a lo que es la caja que realmente se genera en la operación. Pero internacionalmente se le llama free cash flow, pero fíjese que internacionalmente estamos hablando es que el punto de partida es el NOPAT, ¿sí? A eso le suman depreciaciones y amortizaciones, pues que digamos que cuando llamo depreciación también puede ser amortización, le restan las variaciones del capital de trabajo y le restan las inversiones en el capital. Es casi lo mismo que el que les acabo de mostrar con la diferencia de que acá están saliendo desde el NOPAT cuando hablan del free cash flow. Aunque pues también existe forma de hacerlo a partir de la utilidad neta, ya les voy a mostrar. Hay un concepto que es un poco abstracto. Este concepto tiene muchas dificultades de interpretación y por eso en el contexto local latinoamericano casi no lo estudiamos, que es lo que se llama el capital cash flow. ¿Cuál es el problema con eso? Pues ahí estamos asumiendo en el flujo de caja anterior, habíamos asumido que el escenario no tenía deuda. Perdón, voy a buscar agua. Que el escenario no tenía deuda. Pero después de eso, en el capital cash flow, le sumamos los intereses después del escudo fiscal. O sea, trabajar, combinar dos cosas, un escenario sin deuda, como el flujo de caja anterior, y sumarle después los intereses después del escudo fiscal, pues resulta inconsistente. Pues usted me había dicho que no había deuda y que eso era lo que estaba asumiendo, y ahora me dice que sí hay deuda y entonces hay que sumarle el impacto de los intereses. Entonces, por eso el capital cash flow no es un concepto que trabajemos mucho, ni que desarrollemos mucho, ni que analicemos mucho en Latinoamérica, pero pues lo estoy dejando acá porque existe y se entiende entonces que ahí lo que se intenta es construir el flujo económico para los financiadores. El problema es que es un flujo económico bastante abstracto, porque primero están partiendo de un escenario sin deuda y después le están sumando la deuda. Pero pues también es algo que se analiza bastante en los temas de valoración de compañías. Y finalmente está el que les mostré, el equity cash flow. El equity cash flow se puede calcular a partir del flujo de caja que vimos en la Fórmula 1, que estamos viendo ahí en la Fórmula 1, o también es costumbre que se haga desde la utilidad neta, o sea, el que les acabo de mostrar como el flujo de caja libre apalancado, pero pues digamos que aquí terminando la ecuación, le suman el componente de deuda, o sea, le suman la nueva deuda y le restan el reembolso de deuda. Esas son pues como pequeñas diferencias porque pues lo estoy dejando muy desde el contexto local o el ejercicio lo estoy dejando muy desde el contexto local. Para poder hacer el ejercicio práctico que les prometí, entonces necesitamos entender qué es el capital de trabajo neto operativo, porque es que hay varios, así como hay varios conceptos de flujo de caja, uno podría entender el flujo de caja desde varios conceptos, también habrían varios conceptos sobre capital de trabajo. Y les voy a mostrar entonces el capital de trabajo neto operativo, o ahí es donde nos vamos a concentrar y qué relación tiene eso con el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, en esencia, terminología. Lo primero es que podríamos estar hablando de capital de trabajo. Entonces, si yo hablo con un norteamericano y él no me dice que eso es operativo, cuando él me habla de capital de trabajo, me está hablando es básicamente de los activos corrientes. En nuestro lenguaje, nosotros pues los llamamos capital de trabajo bruto, ¿sí? Esos son los activos corrientes. Capital de trabajo, o sea que los activos corrientes son capital de trabajo, sí, sí, pero ese es el capital de trabajo bruto, ¿cierto? Y también entonces hay un capital de trabajo neto, que es a los activos corrientes, réstele los pasivos corrientes. Eso en administración financiera es común que sea un indicador de liquidez para una compañía. Pues saber cuánto nos queda en activos corrientes después de haberle restado los pasivos corrientes. O sea, cuánto nos quedaría en el corto plazo si tenemos que pagar hoy todo lo que debemos en el corto plazo. Em, pero ahí no es donde nos vamos a concentrar, aunque hay que entender entonces, debo ser muy cuidadosos con los conceptos, porque cuando me hablan de capital de trabajo, puede ser que me estén hablando del capital de trabajo neto y no del capital de trabajo neto operativo. Ahora sí,
operativo. Entonces nos vamos a concentrar en las cuentas que consideramos operativas, o sea, las cuentas por cobrar más las inversiones. Aquí también hago una aclaración y es que también es común que algunas compañías y digamos que como el conocimiento en finanzas es colonizado, pues los norteamericanos y los europeos tengan en cuenta en el capital de trabajo operativo la caja mínima, no toda la caja, no todo el disponible, el mínimo disponible que requiere la compañía para operar. Entonces esa sería otra cuenta más que hay que sumar ahí en el capital de trabajo operativo, pero no la voy a sumar. Puede pasar, sí, la puedo pasar y incluso creo que algunas grandes compañías de Colombia como EPM lo tienen en cuenta la caja mínima. El capital de trabajo neto operativo es entonces tomar las cuentas por cobrar, sumarle los inventarios y restarle las cuentas por pagar. Eso es el concepto de capital de trabajo neto operativo y en otras palabras, eso es, digamos que el dinero que necesita la compañía para poder operar. Ahora, el problema es que si yo soy un emprendedor, entonces, ¿cómo sé de cuánto es mi capital de trabajo neto operativo si ni siquiera tengo, ni siquiera empecé las operaciones, o sea, ni siquiera tengo cuentas por cobrar, ni inventarios, ni cuentas por pagar? Eso es una cosa que yo me puedo inventar que puede ser estimada o algo así. Entonces, la sugerencia, la recomendación es no, 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 señor emprendedor, no se la invente. Tenga en cuenta la fórmula que hay implícita en el ciclo de conversión de efectivo para poder estimar su capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el ciclo de conversión de efectivo? Pues generalmente en una compañía hablamos de dos tipos de ciclos. El ciclo operativo, ¿sí? Y entonces el ciclo operativo arranca desde que yo tengo el pedido de materias primas, pero esa partecita hasta la recepción de las materias primas y la factura no la voy a contar. Desde luego, ahí arrancó, o sea, hey, Martica, por favor haga el pedido de materias primas que nos vamos a quedar sin ellas. Entonces ya llama y a los 3 días le llegan. Esos 3 días generalmente no se cuentan, pero sí hacen parte del ciclo de operativo. Y les voy a decir que no se cuentan es porque nosotros no las estimamos dentro de la caja, aunque ya otra cosa es optimización de inventarios. En optimización de inventarios, esos días sí se tienen en cuenta, pero ese sería otro tema. Entonces, todo el ciclo operativo vamos a empezar a contarlo desde la recepción de la factura hasta el momento en el que vendemos. O sea, ese periodo de compra de materias primas no lo vamos a considerar aquí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Las facturas usted las tiene que pagar después de que las recibe, ¿cierto? Después de que recibe las materias primas hay que pagarla. Ese periodo puede ser antes o después de que usted haga la venta. Yo aquí lo estoy poniendo antes, pero en un momento, en las conclusiones, decimos cómo hacemos entonces para reducir ese periodo de conversión de efectivo y por qué es importante reducirlo. Am, la otra cosa es entonces el periodo de inventarios va a ir desde que se reciben las materias primas hasta que se realizan las ventas. Y desde luego vamos a tener también un periodo que es el periodo de cuentas por cobrar que va desde la recepción del efectivo, perdón, desde las ventas hasta que recibimos el efectivo. Todo eso, desde la recepción de la factura hasta que por fin nos pagaron, se llama ciclo operativo. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que entre más largo sea el ciclo operativo, más tiempo me voy a tardar en recuperar el dinero que invertí para poder producir esa cosa y venderla. O sea, si yo soy un emprendedor, yo tengo que conocer mi ciclo operativo. Si yo no lo conozco, arranque por calcularlo porque va a ser muy importante. ¿Cuánto tiempo se demoran esas cosas? ¿Sí? Y entonces, en principio, eso sí lo puede saber usted. Luego le vamos a decir cómo lo calculamos a partir de los estados financieros y por qué podríamos entonces también estimar el capital de trabajo teniendo en cuenta que usted ya conoce su ciclo operativo. Pero no todo el ciclo operativo es efectivo. Entonces, cuando hablamos del ciclo de conversión de efectivo, estamos hablando solamente cuándo necesita usted efectivo o cuándo se quedó sin efectivo. Básicamente estaríamos diciendo que eso ocurre desde el pago de las materias primas hasta que a usted por fin le pagan.
Y eso pues que acá no estoy considerando otra cosa muy importante, que es el tema de la mano de obra, ¿cierto? Entonces, o mejor dicho, lo estoy metiendo desde ahí. El pago de materias primas no solo es el pago de materias primas, también es el pago de esa mano de obra que hay ahí en ese proceso de transformación. Entonces, el ciclo, en esencia, podríamos decir que el ciclo de conversión de efectivo es la suma del periodo de inventarios más el de cuentas por pagar menos el de cuentas por cobrar. Perdón, menos el de cuentas por pagar, lo dije mal. Entonces, ciclo operativo. Los días de inventario, esto sí lo conocen muchos y está en los libros y todo eso, pero a veces no le prestamos mucha atención. Ojo que cuando estamos haciendo gestión del capital de trabajo, una de las intenciones es reducir ese ciclo operativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto me estoy tardando? Si mi empresa ya está operando, si yo ya tengo mis estados financieros, si ya los conozco, si eso está claro para mí, yo llego y saco las cuentas de inventarios y en las cuentas de inventarios yo voy a calcular la rotación de inventarios como el costo de venta sobre los inventarios. O sea, todos los emprendedores saben cuánto costaron sus ventas, ¿sí? Y cuánto hay en inventarios. Si ya saben cuánto tienen inventarios y cuánto costaron las ventas, pues entonces eso les va a dar una idea de la rotación de inventarios, ergo les va a dar una idea de cuántos días hay o se tarda el inventario. Eso cuando ya hay empresa, cuando ya existe. Para los días de cuentas por cobrar pasa algo muy parecido. Es 360 sobre la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Eso qué significa? Pues lo mismo, la rotación de cuentas por cobrar se va a calcular como las ventas sobre las cuentas por cobrar o lo que usted tenga en cuentas por cobrar en ese momento. De esa manera, si usted conoce las rotaciones, también puede hacer la conversión de esas rotaciones a días, ¿sí? Y entonces ahí está, digamos que la forma de las fórmulas. Ahora, los contadores no acostumbran mucho a utilizar la fórmula en este sentido o de esta forma. En un momentico les muestro cómo lo ven más los contadores, pero pues el resultado es el mismo. Y entonces, si yo quiero es el ciclo efectivo, pues le tengo que restar los días de las cuentas por pagar. ¿Cómo calculo los días? Pues 360 sobre la rotación de cuentas por pagar y eso sería los costos de ventas sobre las cuentas por pagar. Tengan en cuenta entonces que para la rotación de cuentas por cobrar lo que se toma es las ventas, claro. Y entonces aquí voy a hacer salvedad de algunas cositas. Si, por ejemplo, yo conozco las ventas a crédito y las ventas de contado, puedo tomar las ventas a crédito, por eso en algunos libros dice es ventas a crédito, pero no hay problema si lo tomo con las ventas totales, porque lo que estoy haciendo es o estoy calculando es un periodo ponderado, o sea, estoy ponderando lo que me pagan ya con lo que se van a tardar en pagarme o lo que está pendiente de cobrar. Entonces no hay problema pues en realidad, pero en muchos libros, sobre todo en los libros de contabilidad, parece que la cuenta es eh, ventas a crédito y no las ventas de contado, se separan. Si lo quiere hacer así, también lo puede hacer así, simplemente que debe tener en cuenta en su interpretación que ya no es un ponderado, sino que solamente está teniendo en cuenta las cuentas, eh, las ventas a crédito. Otra cosa importante acá es que cuando yo estoy haciendo gestión de la compañía, ya no voy a utilizar 360, sino que voy a tener en cuenta los días que hay acumulados, ¿sí? O sea, cuando yo le estoy haciendo seguimiento a mis indicadores, entonces, como las ventas no son las ventas de todo el año, pues no lo puedo dividir entre 360. Si apenas estamos a septiembre, tendríamos que trabajar con 270. O sea, eso depende de los días que haya acumulado a la fecha de corte en mi estado de resultados. Otra cosa también importante es que en algunos libros dice 365, no hay problema, puede trabajar con 365 o 360, a eso se le llama cambiarle de base a los días. Es común que los financieros trabajemos más con 360, incluso en matemáticas financieras muchos de los cálculos son con base 360, pero en contabilidad en muchos casos se utiliza 365 y eso realmente no genera un gran cambio en el indicador, o sea que podrían trabajar con ese. Ahora, ¿cómo lo ven los contadores? Los contadores, el ciclo operativo, lo ven así.
Ellos trabajan es con los días de inventario. Entonces a veces puede ser confuso para ellos que uno les muestre la fórmula anterior donde está el 360 por allá al principio, si a ellos se los enseñaron fue con inventario sobre el costo de ventas promedio. Entonces eso sería lo mismo, si usted tiene el costo de ventas promedio, sería lo mismo que tener el inventario sobre el costo de ventas dividido 360, porque es el promedio diario, ¿cierto? Pero pues eso sería lo mismo si usted cambia el orden de esta fórmula, sería lo mismo que 360 sobre el costo de ventas, sobre el inventario, o sea, sobre la rotación. Lo que estoy diciendo acá es, y no me voy a operar mucho en esta forma de la fórmula, es que la forma en la que usted esté acostumbrado a verlo no va a generar un cambio real en el cálculo, en el resultado final. Lo que sí es importante es que pues, puede ser que usted esté más acostumbrado a hablar del costo de venta promedio diario que de la rotación del inventario. Entonces, pues dependiendo de qué sea lo que yo quiera hablar, pues, puedo hacer el cálculo de este o como el cuadrito anterior. Lo demás, pues es más o menos, sigue la misma lógica. Y voy a hacer aquí una conclusión y pasamos al ejercicio. Uy, rápidamente. Dios mío. Entonces, las mejoras en el ciclo efectivo se van a dar básicamente, el ciclo efectivo se puede acortar básicamente por reducción del periodo de conversión de inventario. O sea, si yo hago que el inventario salga más rápido, pues puedo mejorar el ciclo de conversión de efectivo, pero no solo eso, en un momentico vemos que también el capital de trabajo. También puedo reducir el periodo de las cuentas por cobrar y puedo aumentar el periodo de las cuentas por pagar. Cualquiera de esas cosas me va a generar mejoras en el capital de trabajo. Lo que sí tengo que hacer yo es tener presente que yo no puedo aplicar esas medidas si voy a afectar la administración de la cuenta. O sea, yo no puedo ir a cobrarle a las malas a mis clientes para reducir el periodo de cuentas por cobrar, ¿sí? Tengo que ser diplomático en ese cobro. Yo no puedo, de manera arbitraria, elegir un periodo muy grande de cuentas por pagar, entonces yo ya no le voy a pagar a 30 sino a 90 días, porque eso depende del contexto. Pues si yo tengo un poder monopsónico como el éxito, seguramente puedo tomar ese tipo de decisiones, pero si yo soy más pequeño, tal vez no, y tal vez esté afectando también a mis proveedores. Entonces, esto hay que mirarlo con mucho cuidado, estas mejoras en el ciclo efectivo del capital de trabajo. De aquí me voy a saltar entonces al ejercicio, que creo que es lo que alcanzaremos a ver en este momento. Y entonces aquí tengo un ejercicio de Excel donde recuerden por favor apagar el micrófono para poder participar, a menos de que levanten la manito, que no va ninguna manito levantada. Entonces, volviendo a esto, yo tengo acá, yo soy un emprendedor, todavía no inicio operaciones, pero tengo la idea de qué es lo que va a pasar en mi compañía. Tengo la idea de cuánto me demoro en cobrar, de cuánto se tarda mi proceso de transformación y cuántos días voy a tardar yo para pagar. Si yo ya conozco eso, puedo hacer el cálculo inverso, o sea, de las fórmulas anteriores podría despejar para conocer mi capital de trabajo. Entonces, yo soy un emprendedor, apenas estoy arrancando. ¿Cómo sé cuál es mi capital de trabajo? Pues como ya conoce los días, entonces haga esto. Tome las cuentas por cobrar, multiplíquelas. Recuerde que las cuentas por cobrar tienen en cuenta es la cuenta de ventas. Entonces, ingresos, los ingresos de ventas y eso divídalo entre 360. Muchachos, recuerden por... Le pedimos colaboración, verificar el estado de sus micrófonos, por favor. Es que lo desactivaron para todos. Listo, entonces, volviendo a esto, mm, estamos en el Excel, perdón. Entonces, yo ya sé que si pretendo vender 47 millones y me voy a tardar 60 días, voy a necesitar 7.900.000. En el caso de la materia prima, ¿sí? Serían los días, pero ya multiplicados por el costo. Entonces, la estimación acá, voy a fijarlo porque es casi lo mismo. Ah, perdón, en este caso me moví en el dático, en la fichita que no era.
Sí, entonces son los días que yo considero que va a tardar en la materia prima, multiplicado por el costo y también dividido 360. ¿De dónde salió esa fórmula? Pues de despejar de acá, del ciclo de conversión de efectivo de estas fórmulas, la cuenta que necesito. Si necesito la cuenta de inventarios, puedo despejarla y eso es lo que me va a dar. Si necesito la cuenta por cobrar, puedo despejarla y eso es lo que me va a dar. Ahora, cuentas por pagar entonces, es lo mismo. ¿Y qué es el capital de trabajo neto operativo? Pues son las cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar. Esto es lo que va a necesitar la compañía para poder operar. La variación es en realidad lo que me va a afectar el flujo de caja. Luego, al principio, mi variación es exactamente esta cantidad. ¿Qué pasa más adelante si yo voy a proyectar un crecimiento en las ventas del 10% y un crecimiento en los costos también del 10%? Lo voy a hacer lineal, pero vamos a ver cómo va a impactar eso los flujos de caja. Entonces, digamos que en principio, fíjense que esta compañía no tiene una buena utilidad. La utilidad del primer año es negativa, pero digamos que eh, está asociado a que tengo un margen EBITDA pequeño del 25%, pero además de eso, pues también tengo unos gastos, depreciación y amortización, que no son gastos efectivos, o sea que en realidad la caja no necesariamente tendría que ser negativa si no fuera porque también tengo que pagar un crédito o una deuda que tengo acá. O sea, si yo me fijo en el flujo de caja libre, mi flujo de caja libre es positivo ese primer año, ¿sí? Aunque la utilidad neta sea negativa ese primer año. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las depreciaciones y las amortizaciones no son salidas de caja y por eso el flujo de caja libre me ha dado positivo. Pero hagamos entonces el tema del crecimiento. Eso sería este valor multiplicado por 1 más la tasa. La tasa la voy a fijar y si yo hago algo parecido en el siguiente, fijando ya la tasa de crecimiento en los costos, pues voy a lograr que la utilidad bruta proyectada sea esta que tenemos acá, y en esencia pues vamos a mantener el mismo margen bruto. O sea, como los costos y los gastos están creciendo en la misma proporción, el margen bruto se va a mantener. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, veamos entonces qué está pasando con respecto a ese capital de trabajo y a esas utilidades y cómo va mi realidad. Entonces, el primer año el flujo de caja libre me dio positivo, listo, está bien, vamos bien, pero la utilidad neta me dio negativa. Sin embargo, yo tengo que pagar un crédito. Si tengo que pagar un crédito, el flujo de caja del inversionista, o sea, el dueño de la compañía, tiene que poner capital porque no le alcanza. O sea, el flujo de caja que genera la empresa no le alcanza todavía para pagar la deuda. Volviendo entonces a esto, el siguiente año la utilidad da positiva, pero como las empresas se administran no por utilidades, sino por flujo de cajas, veamos cuánto le queda al inversionista. Negativo. Entonces, esto le pasa a muchas empresas. Alguna vez me tocó con una empresa de carnes frías, donde el dueño nunca entendía por qué siempre la compañía necesitaba más dinero si él estaba vendiendo lo que necesitaba vender, si las utilidades eran positivas, porque a él no le alcanzaba la plata. Pues claro, no te está alcanzando el dinero porque tenés que, en este caso específico, tenés que hacer un servicio de deuda que es muy grande. ¿Sí? El servicio de deuda es muy importante. Prestaste 60 millones. Si hubieras prestado menos, tal vez, pero prestaste 60 millones para una empresa que necesitaba 122 millones. Luego, al principio solo te tocó poner 62, pero vas a tener que poner durante 3 años más dinero. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces aquí es donde viene una cosa que es una ilusión complicada de entender, pero imagínense, bueno, voy a proyectar el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? En todos los demás periodos. Necesito eso para que se pueda ver lo que quiero mostrarles. Lo que me va a afectar la caja no es el capital de trabajo, o sea, el siguiente año yo necesito 9 millones de capital, pero ya tenía 8.733. Lo que me va a afectar la caja es la variación del capital de trabajo, o sea,
lo que haya crecido mi necesidad de capital de trabajo. Entonces es claro que si voy a crecer las ventas, también mi necesidad de capital de trabajo va a crecer. Ah, perdón, hice aquí una mala resta. Es este menos el anterior. Listo, entonces mi capital de trabajo va a crecer si yo pienso crecer las ventas. O sea, si yo quiero solucionar ese problema de los flujos de caja negativos para el inversionista, el primer año, ¿quién me dice qué hay que hacer? Lo lógico, pues, lo que uno tomaría como lógico, ¿cierto? Jessica, Jessica se me voló de la charla. Sabía que le iba a preguntar, profe. Bueno, listo, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que aumentar las ventas, ¿cierto? Entonces aumentemos las ventas a ver qué pasa. Ojo, recuerden este valor, 2.811.000, ¿cierto? Entonces aumentemos las ventas, seamos bien, bien agresivos con las ventas. Alguna vez vi a un vendedor en un avión muy preocupado porque el gerente le había puesto una meta de ventas del 80%. Todavía no seamos muy ácidos con esto y aumentemos entonces los costos también el 80%. Donde los costos aumenten más porque también tienes que pagar comisiones de venta, eso se te va a volver muy complicado. Pero dejémoslo así. Entonces, si aumentaste las ventas en un 80, los costos en un 80, que sería más o menos lo lógico, solucionaste tu problema de flujo de caja para el inversionista el año siguiente, pero tu capital de trabajo aumenta, ¿sí? Ah, entonces eso significa que en la medida en la que yo tenga metas más agresivas, pues voy a demandar también más capital de trabajo. O sea, voy a devolver a el 10 y el 10. Con el 10, el capital de trabajo adicional eran solamente 790 millones. ¿Sí? Con el 80, voy a rehacer eso, el capital de trabajo son 6.320.000. Si mi capital de trabajo con el 80 son, yo creo que aquí vamos a ver qué pasó, acá fijé la que no era, perdón, tenía que fijar era la primera y fijé fue la segunda y aquí hice exactamente lo mismo. O sea, tenía que fijar, no, pero aquí no hay nada que fijar, perdón. Mm, ok, no había problema si fijaba los días o no, pero mejor no hay nada que fijar. ¿Por qué? Porque ya tengo pues diferentes días para diferentes periodos. Entonces aquí no, en realidad no tengo que fijar nada. Problemas técnicos aquí en la ejecución. Me disculpan por eso. A ustedes les llega el trabajo bueno. Entonces, lo que está pasando acá es que, como les decía, si yo aumento las ventas al 80, pues obviamente me aumenta la necesidad de capital de trabajo. O sea, pasó de 873, ahorita nos decía 700 y pico, por lo que había fijado pues por allá ese datico, pero pasó de 873 a 696. O sea, necesito mucho más capital de trabajo. Y necesitar mucho más capital de trabajo, posiblemente para usted, señor empresario, significa que ese año donde creció de manera tan agresiva sus ventas es muy bueno para usted, pero también va a necesitar hacer un aporte de capital más grande. Entonces eso es lo que a uno le queda, no le queda claro. O sea, cuando un emprendedor de alto impacto es muy bueno, está vendiendo mucho, digamos que Rappi, entonces esa es una app estrella, ¿sí? Una empresa estrella, Rappi está vendiendo mucho. ¿Ustedes imaginan qué tanto crecía el capital de trabajo o las necesidades de capital de trabajo de Rappi en la medida en la que sus ventas se disparaban en una forma exponencial? Entonces ahí es donde usted tiene que pensar si estos aportes de capital, usted sí los tiene, o sea, usted sí tiene 3.600.000 para poder crecer al 80%, o le toca empezar a dividir la compañía en, en una compañía por socios. O sea, le toca conseguir más socios que le aporten el dinero. Esa es una de las dificultades, o sea, no tener en cuenta la variación del capital de trabajo podría ser un problema de flujo de caja futuro que usted no está considerando
¿sí? Entonces es muy bueno crecer las ventas, pero calcule bien el capital de trabajo para ver si le alcanza o definitivamente tiene que ir a conseguir socios. La otra forma o la otra opción es, pues hagamos más crédito, pero si yo hago más crédito, también tengo que pagar más capital. Y si tengo que pagar más capital, puede ser que también tenga flujos negativos, o sea, la conclusión final es que hay que hacer todo el cálculo del flujo de caja del inversionista para que usted pueda entender qué impacto tiene y con qué va a financiar ese capital de trabajo o ese crecimiento en el capital de trabajo que se está generando a partir del crecimiento en las ventas. Yo creo que no me da como más tiempo para hablar de los indicadores, que era la productividad de capital de trabajo y la palanca de crecimiento, Profe, eh, pero les dejo este, preguntar, señor. profe, bueno, aquí tenemos todavía, la gran mayoría está presente, está muy interesante. Yo creo que podríamos extendernos, o estaba considerado de que se fuera hasta las 5, pero unos 10 minuticos más. Yo creo que no hay inconveniente y mientras tanto, ahí con el respeto de los asistentes, si hay alguna duda, pues que la vayamos resolviendo de una vez. Bueno, pero entonces sí, Aprovecho. yo les dejo el espacio para las dudas, porque digamos que en principio uno debería tener claro esto, o sea, eh, cómo calcular, cómo estimar su capital de trabajo, porque eso Ah, te va a afectar el flujo de caja, y deberías tener claro que la empresa no la puedes administrar por utilidades. Conocí también una empresa de reciclaje donde todos los diciembres se emborrachaban y repartían las utilidades porque les había ido muy bien. Pero el problema es que ella fue una estudiante mía, incluso hoy es una empresa muy grande. Cuando yo les di esta clase, ella decidió ese año, que era la gerente de la compañía, no repartir utilidades, no repartir los dividendos a partir de las utilidades, sino hacer el ejercicio sobre el flujo de caja, lo que les dio una distribución de dividendos mucho más pequeña que la que ellos querían. Ese día, pues no todo el mundo se fue muy feliz, pero hoy la empresa tiene un crecimiento muy, muy, muy importante, porque pues bueno, yo asumo que porque la gente hizo una maravillosa gestión, pero digamos que también empezaron a pensar la empresa no desde las utilidades, sino desde los flujos de caja. profe, Eh, aprovecho un segundito para pedirle a los asistentes que no se olviden, ahí en el chat les puse el enlace para, para diligenciar la asistencia. Son 3 o 4 rengloncitos y listo. Muchas gracias. bueno, entonces preguntas de esto, dudas, inquietudes. Entonces, para seguir con el otro tema, recuerden que igual me pueden interrumpir cuando quieran. Para seguir con el otro tema, eh, eh, lo particular de esto es que mientras fui director de desarrollo de negocios de una compañía y tenía practicantes universitarios, cuando arrancábamos a hacer la evaluación de los nuevos negocios, una de las cosas más comunes era que los practicantes nunca me calculaban el capital de trabajo en la evaluación del nuevo negocio. O sea, es como si ese negocio nunca hubiera necesitado capital de trabajo, pero otra cosa también muy importante es que no sabían cómo hacerlo, ¿cierto? O sea, ellos entienden cómo funciona el ciclo de conversión de efectivo. O sea, sí, claro, yo sé cómo calcular los días, pero no entienden cómo a partir de los días y los datos de los costos y los gastos, perdón, de los ingresos y los costos, pueden calcular también el capital de trabajo. Esa era la parte donde había ese vacío. Entonces, por eso era que no me lo calculaban en principio. Recuerden, todo negocio tiene que tener un capital de trabajo, pues entonces no se les olvide esto para futuras observaciones y aquí voy a pasar entonces al siguiente tema. Ujú. Creo que por ahí más o menos ya vamos terminando el asunto. Bueno, entonces lo primero es, en el ejercicio que acabamos de hacer, pues estamos creciendo a una tasa constante, o sea, las ventas crecían y los costos crecían en la misma proporción. Pero fíjese qué pasaría si yo, por ejemplo, creciera las cuentas, o sea, creciera mis ventas en un 20%, pero cambiara los días en cuentas por cobrar y en inventarios. Automáticamente voy a necesitar más capital de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el capital de trabajo, perdón, o las cuentas por cobrar crecieron fue un 40% y los inventarios crecieron un 30% y no un 20%. O sea que si yo cambio los días del ciclo efectivo, en mi nuevo crecimiento de ventas, eso también me va a impactar el capital de trabajo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no siempre se puede hacer eso, pero pues en la medida de lo posible hay que impedir que las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar crezcan en una mayor proporción a las ventas. Desde luego, las cuentas por pagar cuando crecen, pues lo que hacen es reducir la necesidad de capital de trabajo. Pero volviendo entonces a lo que es práctico para nosotros, em, el capital de trabajo entonces adicional es el que nos importa, o sea, la variación, en otras palabras, necesitamos 18 más para el año 2 en capital de trabajo. No se queden entonces que la caja va a ser afectada por el capital, sino por la variación del capital de trabajo, que es un error también común cuando se estiman las cajas. Y ahora los indicadores asociados, este los voy a presentar solo con esto, no con el ejercicio. Entonces, el primero en el que más pensamos es en la relación que tienen las ventas y el capital de trabajo. Hay un profesor muy famoso en Colombia que a eso le llamó un nombre muy didáctico, la PKT, ¿sí? La PKT es en esencia la relación entre capital de trabajo neto operativo y las ventas. Esa fórmula existe en otros libros, incluso norteamericanos, etcétera, y entonces no hay lío. Usted la puede llamar de otra forma, pero en Colombia es común que la llamemos la PKT. Y básicamente me está diciendo por cada peso en ventas, cuánto estoy invirtiendo yo en capital de trabajo neto operativo. Esa PKT también me podría servir para proyectar las ventas. Una cosa es que las ventas sean constantes y si yo mantengo las ventas constantes y hago una mejora en la PKT, entonces esa mejora solo se da en un único periodo, pero cuando lo que está constante es el capital de trabajo, obviamente estoy generando una mejora más grande en el flujo de caja. Eh, Perdón, me devolví a eso. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, dos empresas igualitas. Es que yo vendo, tengo la misma panadería que mi vecino y prácticamente vendemos lo mismo. Es muy común en los barrios, la tienda queda al frente de la otra, ¿sí? Pero una de ellas tiene una necesidad de capital de trabajo más alta con relación a sus ventas, o sea, una PKT más grande. O sea, la empresa, la tienda del frente, necesita el 35% en capital de trabajo por cada peso en ventas, mientras que la empresa A, la tienda mía, solamente necesita el 25%. Eso significa entonces que la empresa que tiene la productividad de capital de trabajo más alta o la PKT más alta va a necesitar más. ¿Cuánto de más? Pues multiplique 35 por el crecimiento en las ventas y se va a dar cuenta que la tienda del frente necesitaba 280, mientras que yo solamente necesito 200 de capital de trabajo neto operativo más. Eso es muy importante. O sea, el problema es que si mi relación entre ventas y capital de trabajo es un número muy grande, voy a necesitar más capital de trabajo por cada peso adicional en ventas y eso podría ser un problema para mí. Entonces, cuando salgan de acá, de esta charla, pues vayan y calculen cuál es la PKT de sus compañías para que entiendan cómo están ustedes. Ahora, para saber si estamos bien o mal, pues calculen la de otra compañía muy parecida y fíjense cuál de las dos gestiona mejor su capital de trabajo. Ahora, volviendo a esto, hay otro indicador muy importante que es el EBITDA, y el EBITDA es la utilidad operativa antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa generalmente para pagar el capital de trabajo neto operativo, para pagar la deuda, los impuestos, las inversiones y los dividendos. Eso en inglés, mucho cuidado. Cuando yo estaba recién salido de la universidad, yo pues no sabía nada de inglés y no sabía qué significaba vida y una vez me preguntaron que si generar vida era bueno y entonces yo respondí lo que sabe todo el que no sabe si eso es bueno o malo, pues yo dije depende. Entonces el EBITDA es simplemente el acrónimo de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ya sí sé inglés pero no sé pronunciarlo, entonces tengo todavía problemas parecidos. Am, de todas formas, ¿por qué se utiliza el EBITDA? Porque más adelante hay otro indicador de la caja, ¿sí? Que va a estar asociado al margen EBITDA, al EBITDA, sino al margen, o sea, los ingresos y el EBITDA, y es lo que se llama la PDC. Este indicador es muy común en Colombia y a eso se le llama inductor de valor. Aquí la idea, como es una palanca de crecimiento, la idea es que sea lo más grande posible. Aunque a mí la verdad no me gusta mucho margen EBITDA sobre PKT, porque uno podría decir por cada unidad de PKT en cuánto está creciendo el margen EBITDA, pero es como difícil de entender y de interpretar, aunque esa pues es la propuesta del profesor Urca León García.
Entonces, yo no la voy a trabajar con ese, sino que voy a trabajar con este. Es que nosotros sabemos que la palanca de crecimiento es el margen EBITDA sobre la PKT. Luego, el margen EBITDA es EBITDA sobre ventas y la PKT es cateneo sobre ventas. Eso significa que ventas se puede cancelar y en realidad la PDC no es otra cosa que la relación entre EBITDA y el capital de trabajo neto operativo. ¿Qué problemas tengo que yo utilice esta fórmula? Que no la puedo interpretar mal. ¿Sí? Me llegó una vez un trabajo de grado con unos estudiantes que querían aumentar el capital de trabajo para que a la compañía le fuera mejor. No, ojo, por aumentar el capital de trabajo no se genera más EBITDA. Entonces yo la tengo que interpretar correctamente. Eso significa que yo lo tendría que interpretar como la compañía produce X pesos en EBITDA por cada peso demandado, no por cada peso invertido. Por cada peso que yo necesite de capital de trabajo, voy a producir X pesos en EBITDA y entonces eso, por eso es importante la palanca de crecimiento, pues me motiva el crecimiento. Y aquí como un ejemplo muy sencillo, en esta primera compañía, pues le está yendo mucho mejor a la tienda A que a la tienda B. Sigamos diciendo que la tienda B es la tienda del frente del stand B. Bueno, aquí son tiendas de limonada, pero puede ser tienda de cualquier cosa, porque la tienda A está más motivada a crecer, ¿sí? Su palanca de crecimiento es de 1.2, mientras que la B, cada peso que genere, perdón, cada peso demandado en capital de trabajo neto operativo o cada peso producido en EBITDA, perdón, demanda también un peso en capital de trabajo neto operativo. En otras palabras, el primer periodo, ojo, solo el primero, ¿sí? El primer periodo, prácticamente mi crecimiento en EBITDA se va en capital de trabajo neto operativo. En los demás periodos, recuerden que es que yo lo que voy a considerar es la variación del capital y no todo el capital. Entonces, por eso estoy teniendo en cuenta solo el nuevo capital de trabajo neto operativo en esta cuenta. Ahora, si la palanca de crecimiento, si la PKT creciera, o sea, como lo hicimos en el otro stand de hace un rato, el problema se vuelve más grave, ¿sí? Porque solamente estoy generando 0.5 en evita por cada peso demandado en capital de trabajo. El ejercicio que iba a hacer en el Excel para este es mostrarles cómo el capital de trabajo ya no alcanzaba para, perdón, el EBITDA de la compañía ya no iba a alcanzar para todos las necesidades que tengo. De todas formas, les voy a mandar el Excel con el ejercicio desarrollado para que lo revisen ustedes y lo cacharreen. Entonces, el problema es en la medida en que la palanca de crecimiento no solo se vuelva menor de uno, sino que se vuelva muy pequeña, ya empiezo a tener problemas de caja. Las dos compañías son igualitas, pero necesité más capital de trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que estar muy pendiente del capital de trabajo porque si me crecen las necesidades de capital de trabajo y una forma de entender esas necesidades no es en valores absolutos, sino en la relación entre el capital de trabajo y las ventas, o sea, esos son términos relativos, pues entonces si yo le hago un buen seguimiento a esos términos relativos, en otras palabras, a lo que llamamos Oscar León la PKT, pues entonces seguramente voy a tener un mejor flujo de caja y me va a alcanzar mi EBITDA. Y recomendación, si trabajan con la palanca de crecimiento, pues una palanca de crecimiento menor a uno puede que haga que todavía les alcance y puede que estén desmotivados para crecer. Pero cuando ya se vuelve muy pequeñita, ni siquiera les va a alcanzar. O sea, hay cero motivación para crecer. Este era pues el ejercicio que íbamos a hacer en un momentico. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación y la invitación es pues que si tienen dudas sobre esto, la aplicación de esto, etcétera, también las pueden llevar al consultorio financiero. O sea, tenemos un consultorio financiero donde de manera individual los vamos a atender, ¿sí? Para poder analizar su caso específico. Y en ese orden de ideas, pues podría ser mucho más aprovechable ese ejercicio con respecto a ahí. Yo si estoy llevando un buen control de mi capital de trabajo. ¿Qué me sugiere si estas son las cuentas de mi compañía? ¿Cómo hago ese flujo de caja que hizo ahí que es que a mí no me da? Todo ese tipo de cosas las pueden llevar al consultorio financiero que tiene el ITM y con mucho gusto, de manera individual, pues los atendemos.
Y ahora sí, finalmente, yo no sé si preguntas para que podamos, dudas, preguntas, inquietudes. Parece que por ahora no se genera ninguna. Generalmente, cuando Cuando no me nadie estás tiene preguntando, preguntas es porque nada quedó claro, pero por lo menos espero que les haya quedado la inquietud, porque con la inquietud, nuevamente, ustedes pueden acudir al consultorio financiero y con todo el gusto del mundo los vamos a atender ahí. bueno, Buenas tardes. Buenas ok, tardes. sí, dale, Juan. Eh, Jorge, sí. Edwin, buenas tardes y Haroldo. Una pregunta. ¿Estas fórmulas aplican para empresas de ventas o también para empresas de servicios? Las fórmulas aplican para todas las empresas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que en una empresa de servicios no tiene inventario, ¿cierto? Entonces el valor del inventario va a ser cero, pero una empresa de servicios sí tiene cuentas por cobrar y también tiene cuentas por pagar. Luego, es claro que una empresa de servicios, por ejemplo, tiene menos necesidades de capital de trabajo en muchos casos, no en todos, que una empresa de transformación, por ejemplo. Entonces, por eso ustedes ven que el compañero contador con el que ustedes se graduaron montó una empresa de contabilidad y de un momento a otro se volvió un gran empresario. Pero es que, claro, él no necesitaba tanto capital de trabajo como el compañero con el que ustedes se graduaron que montó una empresa de zapatos, ¿sí? Porque digamos que esa puede ser una limitación también para el crecimiento. Ahora, no estoy desmeritando al contador que montó la empresa de servicios, porque es que para que a usted lo puedan contratar, pues tuvo que haber prestado un muy buen servicio. O sea, tiene que gozar de un reconocimiento de marca muy importante en las empresas de servicios. En cambio, a veces en las de transformación, básicamente una necesidad genera demanda. Muchas gracias. De todas maneras, pues yo haría la acotación de que cualquier tipo de emprendimiento, los primeros meses siempre van a ser negativos, digámoslo así, por el tema que usted explicaba ahora de la inversión inicial y mientras se va posicionando, digámoslo, en el mercado. Sí, pero eso no lo podemos volver paisaje. O sea, la recomendación es que hagan la estimación para que entiendan cuándo se les está saliendo de las manos ese proyecto. Eh, un ejemplo, cuando de uno llegó a Colombia, ellos estimaban que los flujos de caja iban a ser negativos durante 5 años, pero ellos ya estaban preparados para trabajar con flujos de caja negativos de 5 años. O sea, no puede ser algo que yo estimo porque, porque percibo que es así. Yo debería calcularlo para poder entenderlo mejor y saber cuándo es normal y cuándo representa un problema. Pero sí, es verdad, don Jorge, tiene toda la razón. En conclusión, hay que tener unas estrategias también para tener ese sostenimiento y ese impulso inicial, digámoslo, de la empresa. Claro. Y saber pues con qué vamos a financiar el capital de trabajo. Que si es negativo, pues de dónde vamos a sacar la platica. Yo la tengo, me la van a poner, me la van a prestar. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Qué otra duda tenemos entre los asistentes que puedan formular su pregunta? Edwin, buenas tardes, y Harold, ¿cómo están? No, la pregunta puntualmente es, ¿dónde queda el consultorio del ITM? O sea, ¿en cuál de las sedes? Fraternidad. Pero nosotros tenemos una comunicación, unas citas virtuales primero, ¿cierto, Haroldo? Sí, señor. Nosotros tenemos en la página del ITM, te vas a la, a la parte donde están, al banner donde están las facultades, Facultad de Ciencias Económicas, y hay un banner naranjado y ahí te vas a encontrar con dos consultorios. El consultorio NAF, que ofrecemos toda la orientación con temas relacionados con la DIAN, y el consultorio financiero como tal. Ahí hay un link de inscripción, te inscribes y posteriormente te lleva a autoagendar la cita. Inclusive ahí en ese banner, en ese micrositio, está en el portafolio todos los profesionales con sus respectivas áreas y sus respectivos horarios. De todas maneras,
Si tienes alguna duda, intenta cacharrearlo. Si tienes alguna duda, les voy a poner por aquí el correo para que me escriban y yo les estaré apoyando en lo que necesiten en el caso de que no puedan acceder. El correo es consultoriofe@itm.edu.co. consultoriofe@itm.edu.co. Ahí está, por ahí creo que no sé si le había llegado o no el formulario de inscripción, pero yo lo acabé de mandar de todas maneras para que nos lo dirigen. Ahí te podemos atender tranquilamente. Normalmente estamos en la gestión de un espacio, pero yo estoy ubicado en el bloque L, la oficina 405. ¿Quién más tenemos por acá? Que tenga alguna duda, que tenga alguna sugerencia, que tenga algo que aportar a la charla. Edwin, muchas gracias y Haroldo también por la información. Okay, Con mucho gusto. Y los datos, gracias. Bueno, de todas maneras yo les reitero lo que les había dicho ya el profesor Eddy en cuanto a alguna duda, alguna situación especial con su empresa, con su emprendimiento. Saben que cuentan con todo el apoyo desde el consultorio financiero, digamos que articulado con la Dirección de Bienestar y la Oficina de Egresados, y estamos para apoyarles en eso. Queda darle el agradecimiento especial al profesor por compartir con nosotros su conocimiento con unos temas tan importantes y trascendentales que son en la empresa, en los emprendimientos, como es el tema del capital de trabajo. Sabemos que es de las principales dificultades que se enfrentan no solo los pequeños y la mediana. La gran empresa también tiene dificultades con el tema de capital de trabajo. Nosotros mediante esta charla lo que pretendemos es darle algunas herramientas para que ustedes puedan ir gestionando de manera autónoma eso, y si no, saben que cuentan con nosotros del consultorio financiero con la asesoría que necesiten. Darle las gracias a todos por la asistencia. Si algún compañero, si algún familiar tiene alguna necesidad, ustedes tranquilamente lo pueden direccionar hacia nosotros. Darles el agradecimiento a todos los presentes. Esta charla también en 1 o 2 días va a quedar colgada ya en el micrositio para que si alguien se me escapó alguna cosa con lo que dijo el profe de los indicadores, con el cálculo del capital de trabajo, ahí va a quedar la grabación como un material de consulta permanente para ustedes. Bueno. No siendo más, reitero el agradecimiento al profesor